Paz y alegría en Jesús y María. Hermanos y hermanas, un día tú y yo moriremos y tendremos que confrontar un juicio. Y ese juicio, según las Escrituras, será sobre las obras de misericordia. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Es importante que frente a ese juicio estemos preparados y las manos llenas de buena obra. El tema de este día será el juicio de Dios y las obras de misericordia. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a tocar un tema de gran actualidad que nunca pasa de moda y que todos en algún momento nos hemos planteado. Y estamos hablando del juicio, pero un juicio muy particular. Estamos hablando de cómo seremos juzgados nosotros al final de nuestra historia personal y colectiva. Y la palabra de Dios trata este tema con gran firmeza de parte de nuestro Señor, y que ese juicio va a consistir sobre las obras de misericordia. Para ello es importante que nosotros nos centremos en el capítulo base, capítulo 25 de San Mateo, ya que dentro de este año de la Divina Misericordia es muy importante que todos nos hagamos un examen de conciencia hasta qué punto somos conscientes de lo que va a ocurrir el día que Dios me llame y sobre qué me va a juzgar o nos va a juzgar nuestro Señor. Dice la Escritura, versículo 31 y siguiente: cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a uno de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era inmigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey le contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Palabra del Señor. Obviamente que el texto continúa, pero no podemos leer todo el texto por cuestión de espacio. Lo que sí queremos tener claro es que el juicio va a consistir en esto que acabamos de escuchar. ¿Qué sugiere eso para nuestra vida personal? En primer lugar, que todos nosotros, indistintamente de la religión que profesemos, Dios va a juzgar a cada persona según sus obras. Y esto según sus obras es fundamental. Significa que no podemos presentarnos delante de Dios, como dice el libro de Deuteronomio: no se presenten delante de mí con las manos vacías. El día que Dios te llame, es importante que te acompañen tus buenas obras. La vida de piedad es buena, necesaria, pero una vida de piedad que no nos lleve a la concreción de pasar a la piedad, a la compasión o a la misericordia, se quedaría truncada, vacía totalmente. De allí porque Jesús nos dice que cuando Él se presente y nos llame, a cada uno nos va a preguntar: ¿qué hice yo por mi hermano? Nosotros queremos ver esto en tres momentos. En este primer momento detengámonos en lo que nos habla el Señor sobre: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. El mismo Jesús nos ha dicho también que aunque ustedes den un vaso de agua en atención a un siervo, a un profeta, ya recibieron una recompensa. ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer en la vida?
El problema es que en la sociedad en la que nos toca vivir, como que el amor se ha enfriado. Pareciera que fuera una desventaja tener un corazón bueno, porque la gente justifica. Es que no te agradecen lo que hace. Usted no debe esperar el aplauso o el reconocimiento de los demás. A usted lo que le debe mover es lo que movió a Jesús. Ya lo hemos visto en otro momento, la compasión, la misericordia. El tener hambre es una necesidad humana, y no solamente en el sentido del hambre material, porque también hay un hambre del que nos habla la Escritura y que para la iglesia es una llamada urgente. Lo encontramos en el profeta Amós, una denuncia que hace el profeta de parte del Señor, y que la mayor obra de caridad, según lo han dicho los papas de los últimos tiempos, es el anuncio del pan de la palabra. Ese pan de la palabra también que nos lleva al pan material. El profeta dice en el capítulo 8, el profeta Amós: miren que llegan día, oráculo del Señor, en que enviaré hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de que se evangelice? ¿Cuánta necesidad de que Cristo sea predicado, de que Cristo sea conocido? Hay que saciar el hambre de esta humanidad que aún no conoce a Jesucristo. En la medida que las almas vayan conociendo a Cristo, sienten la fuerza, el impulso de solidarizarse también con aquellos a quienes les falta el pan material. La iglesia no es una ONG, ha denunciado muchas veces el Papa. La iglesia no es una institución filantrópica. La iglesia es una obra que existe para el servicio de los hermanos por amor a Jesucristo. De allí que hay que saciar esta hambre. Excusarse de que yo no veo el hambre de mis hermanos, como una vez le tocó a Madre Teresa de Calcuta cuando fue a Nueva York, que algunos ricos decían: pero ¿qué viene ella a hacer aquí si aquí no hay pobreza? Dice: los pobres siempre están, los necesitados siempre existen, lo que faltan son ojos para contemplarlo. Y no solamente para contemplarlo, sino para asistirlo. Es muy fácil escudarse en una espiritualidad sin inserción en las necesidades concretas de los que están pasando hambre y sed. Esta hambre y esta sed también de la justicia, del que hoy estamos nosotros siendo testigos de tanta injusticia de este mundo que perdió el norte porque ha arrancado del corazón el temor de Dios, y hay quienes se ufaman diciendo: no hay Dios que me pida cuenta, por lo tanto me desentiendo de la solidaridad de mis hermanos. No olvidemos, podemos escaparnos del juicio de los hombres, podemos tener el corazón endurecido, pero todos compareceremos ante Él y seremos juzgados por las obras realizadas. Por lo cual, querido hermano y hermana que me escuchas, es muy importante que tú tengas, movido por el Espíritu Santo, esta inclinación ante los hambrientos, que el mundo está poblado de hambre, hambre de Dios y hambre también del alimento material. Que Dios nos permita imprimir en cada corazón de los que escuchan su palabra, no solo ser saciado materialmente del pan físico, sino también del pan de la palabra de Dios. Así podremos presentarnos en su momento ante Él el día que nos llame, con la satisfacción del deber cumplido. Y recuerda muy bien esta frase y repítela en tu corazón: no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. El día que me llame, que pueda ser la consecuencia de muchas obras hechas con amor en favor de mis hermanos necesitados. Vamos a un paréntesis y seguiremos hablando de estas bienaventuranzas. Ya volvemos.
Hermanos y hermanas, estamos hoy en su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre el juicio que vamos a experimentar cada uno y también la humanidad entera en la hora en que el Señor nos convoque a todos para dar a cada uno según sus obras. Es muy importante, queridos hermanos, que esto no lo veamos como un cuento. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y la justicia es otro rostro de la misericordia de Dios, porque Dios no deja de tener ningún atributo de los muchos que tiene, ninguno lo deja sin efecto. Y por lo tanto, es importante que escuchemos lo que un día también le dijo a Santa Faustina: antes de que yo llegue como justo juez, quiero reinar como Dios de misericordia. Dios quiere que esa misericordia se imprima en tu corazón. Hemos visto ya dos aspectos de lo que es tener un corazón misericordioso para no presentarme desnudo delante de Dios. El primero, hablamos del hambre, el hambre y la sed que hay en el mundo de Dios. En esta segunda parte vamos a hablar de otra obra de misericordia muy importante y algo que tiene que ver mucho con nuestros países y con muchas realidades que se están dando en diversos lugares del mundo, como es la acogida de los emigrantes. Esto es algo realmente lamentable. ¿Cómo podemos endurecer el corazón? Incluso pueblos que fueron fruto de grandes emigraciones, hoy cierran sus puertas a aquellos que están necesitados de esa acogida. Jesús habla de los inmigrantes. Es más, la Sagrada Familia fue una familia que emigró. La Sagrada Familia, Jesús sabe en carne propia lo que es ser arrastrado, sacado de tu tierra e irse a una tierra extranjera y tratar de salir adelante. Creo que este es un derecho fundamental que toda persona sea acogida. De manera que para nosotros los cristianos no se trata solamente de un acto de solidaridad, es una obra real de misericordia, de compasión. Dios quiere que le acojamos y que le acojamos en el que está por situaciones particulares de la vida forzado a tener que salir de su tierra y buscar otra tierra donde espera ser acogido. Qué triste, hemos visto muchísimos casos, pareciera que el corazón de los hombres se ha endurecido y no está abriéndose a la bondad, a la ternura y olvidando incluso que un tiempo también fuimos nosotros un pueblo de migrantes. Había o hay en el Antiguo Testamento una denuncia que Dios le hace al pueblo de Israel. Dice: recuerda, mi padre fue un arameo errante, es decir, que venía de una tierra pagana. Mi padre fue un arameo errante. Nosotros también pudiéramos decir, y los que poblamos la gran nación de América Latina, la mayoría de los que hoy estamos aquí, somos una mezcla de razas, de diversos lugares, culturas, pueblos. Y es bonito esa fusión de las razas, porque todos somos hijos de un mismo tronco, de un mismo Padre, el Padre Dios. Cuando nosotros rezamos el Padre nuestro, no digo el Padre mío, el Padre de todo, el Padre común. Dios es Padre de todo. Indistintamente de que sea creyente o no sea creyente, Dios nos ama a todos por igual. Pero al mismo tiempo, sintiendo ese impulso del Espíritu, es necesario que salgamos al encuentro del extranjero, al encuentro del hermano abandonado, olvidado, y tengamos un corazón como lo tuvo Jesús. En la Biblia hay muchísimos pasajes, incluso los grandes milagros que Jesús obra. Si ustedes se ponen a hacer un estudio, se van a dar cuenta que la mayoría de los que fueron favorecidos por los milagros de Cristo eran extranjeros, eran inmigrantes. Ahí vemos a Cornelio, bueno, ese en los Hechos de los Apóstoles, pero vemos, por ejemplo, el centurión romano que pide por su sirviente y Jesús escucha. Este hombre no era judío, pero la fe de este hombre fue tan grande que Jesús dice: nunca he visto en Israel tanta fe. No soy digno de que tú entres en mi casa. Di una palabra y mi siervo curará. También está el caso de la mujer sirofenicia, una mujer que venía de tierra extranjera, había oído hablar de la fama de Jesús y va a pedir por su hija. Tanto fue su petición que Jesús, en cierta forma pudiéramos decir, la pone a prueba en su fe. He sido enviado a las ovejas de Israel.
las ovejas perdidas de Israel. No está bien dar el pan de los hijos a los perritos. La mujer escuchó, pero también los perritos tienen derecho, qué bonita expresión, a comer la sobra, la migaja que cae de la mesa de sus amos. Esa expresión de fe tocó el corazón de Jesús, que le lleva a gritar: mujer, por lo que has dicho, tu hija ya está curada. ¿Cuánto puede la fe de aquellos que, no siendo de nuestra raza, que no siendo de nuestra cultura, nos pueden cuestionar? La situación que está viviendo nuestro mundo actual es un signo de los tiempos en donde Dios nos está haciendo ver que hemos cerrado no solamente la frontera, hemos cerrado el corazón. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad han cerrado el corazón al hermano? Porque si yo no considero que Dios es mi Padre, mucho menos puedo considerar que tú seas mi hermano. Y aquí entramos en el segundo aspecto de una de las denuncias, ¿no? Vestir al desnudo. ¿Cuánta gente, aun teniendo materialmente toda, están verdaderamente desnuda de la gracia, desnuda de Dios? No han conocido esto. ¿Y cuántos, incluso llamándose cristianos, cerrando el corazón a la compasión, son incapaces de dar porque el egoísmo los tiene esclavos? Es curioso cuando uno estudia la situación sociopolítica y económica de muchos lugares, cómo la gente malgasta los bienes que Dios le ha provisto en cosas superfluas que no dan vida y tienen las manos vacías de buenas obras. ¿Cuánto bien pudiéramos hacer? Y hay algunos que dicen: si yo fuera rico. Es que no necesitamos de la riqueza para ser buenos. No necesitamos tener dinero para hacer buenas obras. Dios lo que quiere es corazones generosos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre y de su pobreza nos enriqueció. ¿Y por qué nos enriqueció? Porque le movía el amor. Y no hay riqueza más grande que tener el amor en nuestro corazón. Con esto podemos vestir al desnudo. Que la gente no se sienta desamparada. Que la gente no se sienta aislada o marginada. Que la gente vea que todavía hay hombres y mujeres que en nombre de su Dios hacen que su corazón les acoja, les reciba y les muestren el rostro compasivo del Padre que en otro momento hemos podido nosotros compartir. Significa pues que para ser presencia de Dios en el mundo, Dios necesita nuestras manos, necesita nuestros pies, necesita nuestros labios, pero sobre todo necesita de nuestro amor. Llenado del amor de Dios, podemos transmitir a los otros que aún no creen que Él está vivo, de que su misericordia lo hace presente por las obras que realizamos. Al final de la historia seremos juzgados, decía Juan de la Cruz, solamente de una ciencia, la ciencia del amor. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín, pero ama. Que el Señor nos dé la gracia de desarrollar en nuestro corazón esta fuerza del amor que haga evidente la presencia de la misericordia del Señor. Vamos a un tercer aspecto, pero eso después de este segmento. Ya volvemos con ustedes. De vuelta con ustedes, hermanos. Hoy estamos hablando en Querigma de Amor, la nueva unción, sobre el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros y que espera que podamos llegar a su presencia llenos de buenas obras. La fe es necesaria, pero la fe tiene que llevarnos a la esperanza y a la caridad. Son las virtudes teologales que Dios ha impreso en nuestros corazones por el don del bautismo. Hemos dicho que si esa fe no se concreta en acciones, en obra, es una fe muerta. La fe sin obra está muerta. Ahora bien, hemos hablado también de la necesidad del juicio que ya está. Fíjense, Dios no me va a juzgar
si llevo 25,000 rosarios hechos, y hay que hacerlo. Tampoco me va a juzgar cuántas novenas acumulé, 40,000. Ni tampoco incluso de la Eucaristía recibida. Y con esto, por favor, no malinterpreten. Necesitamos del pan de la vida porque Cristo está presente realmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero la experiencia del amor de Cristo nos debe llevar a la acción, a las obras de compasión de las que seremos juzgados. Las dos últimas que queremos meditar con ustedes: estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Enfermo. Y se puede entender la enfermedad en muchos aspectos, porque hay tanta gente enferma del alma como del espíritu. Igual hay que acudir a ella. La iglesia es la clínica del amor. Y la iglesia existe para atender. A mí me sorprende muchísimo la claridad que tiene el Papa Francisco y cómo ha llevado a toda la iglesia católica, aunque a algunos no les guste, a enseñarnos de que si la fe no se convierte en obras, en la periferia, salir al encuentro del necesitado, esta iglesia no está cumpliendo plenamente su misión. Yo sé que esto implica lo que ya han hablado de los obispos, de una conversión pastoral también. Todos estamos llamados a una conversión. No podemos decir que ya estamos plenamente convertidos. Y en esta conversión, el Papa está dando unos giros de verdad que son sorprendentes. En una exhortación que ha hecho en el año de la misericordia, nos invita a que salgamos al encuentro de esos necesitados, que practiquemos estas obras. Incluso ya ha facultado a todos los sacerdotes del mundo para que en caso de las mujeres que han tenido el aborto, y que se entienda bien, que están arrepentidas, como algunos dicen que la iglesia eliminó, eso no es cierto. La iglesia no elimina ningún pecado, porque pecado es pecado siempre. Dios lo que quiere es el arrepentimiento sincero. Y allí donde hay pecado confesado, reconocido, y ustedes permiten con el arrepentimiento darle lugar a la misericordia, entonces todos los sacerdotes están facultados para dar la absolución como algo muy especial en el año de la Divina Misericordia. Para ello también otra cosa interesante que poco se ha dicho. El Papa también ha facultado visitar las cárceles, que la iglesia lleve el mensaje de la misericordia a las prisiones, y que cuando los condenados o los reos aceptan que se equivocaron y reciban la absolución, que de manera mental, cuando entren en sus rejas, sientan que están entrando a la puerta santa. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan tierna! ¡Qué visión tan pastoral la del Papa Francisco, que no se queda solamente en palabras! ¿Qué es lo que el Papa pretende? Imitar a Cristo. Es que la iglesia tiene que tener el corazón de Cristo. Una iglesia que no es madre, que no siente, una iglesia indiferente, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se identifica por sus obras y obras de misericordia, no por filantropía. Nos mueve el amor de Cristo. Como Pablo dice, la caridad nos urge, y todo aquello que hemos tenido y que tienen experiencia de Cristo ven la urgencia, la necesidad imperante de ir al servicio de los demás. Es verdad que en algún momento se ha juzgado a la iglesia, o algunos momentos, porque no es verdad, no es menos cierta, de que la iglesia siempre ha estado con una actitud positiva frente a las necesidades humanas de todas las índoles. Es más, las escuelas, las universidades, las obras sociales, todas ellas tienen su inspiración en la iglesia. Porque la iglesia nace para esto, para el servicio de los demás. Juzgar a la iglesia de que no tiene un compromiso social es mentira. Estamos en un año santo, un año extraordinario, un año de la Divina Misericordia, el rostro misericordioso del Padre. Y la iglesia, toda ella, está convocada a que podamos hacer acciones concretas. Hay 7 obras de misericordia que son espirituales y 7 obras de misericordia que son corporales. Ahora no vamos a entrar a tratar cada una de ellas. Lo que sí queremos es que nadie, ningún cristiano católico, sea indiferente ante esta llamada que hace la iglesia. Quiera Dios que en cada parroquia, en cada diócesis, en cada comunidad cristiana existan acciones muy definidas para mostrar el rostro
misericordioso de nuestro Padre, que con amor eterno nos ha amado y se ha mostrado en su Hijo Jesucristo, que también le movió la compasión. Que se diga de cada uno de nosotros, nos mueve la compasión. Hermanos y hermanas, quisiéramos pedir esta gracia del Espíritu Santo para que Él actúe en la vida de cada uno de nosotros y que cuando Dios nos convoque, nos llame al juicio final, no nos presentemos con las manos vacías, sino llenas de obras de misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y danos la unción de lo alto para obrar en tu nombre toda clase de buenas acciones para gloria tuya. Amén y amén. Que el Señor le bendiga abundantemente y que todos queden en la paz de Cristo. Siempre es bueno que nos preguntemos qué he hecho con mi vida, porque un día, al final de nuestra historia, se nos hará esa pregunta: ¿qué has hecho con tu vida? Hermanos y hermanas, si el programa ha sido de bendición para su vida, háganos saber con su testimonio o escríbanos a la siguiente dirección. Agradeciendo la sintonía que nos han dispensado, queremos que el Señor le bendiga abundantemente.